3I Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Un objeto interestelar girando sobre sí mismo cada 16 horas, emanando gases que no debería tener, comportándose de formas que desafían cada modelo que tenemos sobre cometas. Científicos no saben realmente por qué. Ahora mismo, 3I Atlas está acelerando a través de nuestro sistema solar a más de 175.000 kilómetros por hora. Y no es de aquí. Científicos detectaron una rotación de 16 horas en un objeto que mide aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, algo nunca visto antes en un visitante interestelar con estas características. La desgasificación comenzó exactamente a 2.4 unidades astronómicas del Sol, con un timing tan preciso que la probabilidad de que sea puramente coincidencia es inferior al 0.3%. El espectro de luz reveló monóxido de carbono y cianógeno en proporciones que no coinciden con ningún cometa conocido de nuestro sistema solar. El Dr. Matthew Knight del Observatorio Lowell atribuyó un 15% de probabilidad de que la composición de 3I Atlas no sea enteramente consistente con formaciones cometarias tradicionales. Aún más perturbador, la aceleración no gravitacional comenzó exactamente cuando la radiación solar alcanzó la intensidad precisa para sublimar compuestos específicos que los modelos no predijeron. 3I Atlas quebró todas las reglas que pensábamos gobernar el comportamiento de objetos interestelares. Aquí está lo que debería preocuparte más. Si esta rotación de 16 horas es el resultado de fuerzas de marea de su sistema estelar de origen, entonces 3I Atlas fue expulsado de su hogar en condiciones tan extremas que ponen en duda todo lo que sabemos sobre formación planetaria. Piensa en eso. Antes de adentrarnos en este misterio cósmico, si quieres estar al tanto de lo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes sobre objetos interestelares, suscríbete y activa las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de revelar te sorprenderá sobre lo que realmente significa esta rotación de 16 horas. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿crees que 3I Atlas esconde secretos sobre sistemas estelares que nunca hemos observado? Vamos a hablar sobre rotación. 16 horas. Para colocar esto en perspectiva, la Tierra completa una rotación en 24 horas. Júpiter, el gigante gaseoso más masivo de nuestro sistema solar, rota en menos de 10 horas. Pero 3I Atlas, con apenas 1 kilómetro de diámetro, toma 16 horas completas. Aquí está el problema. Los cometas pequeños normalmente rotan mucho más rápido. 67P Churyumov-Gerasimenko, estudiado exhaustivamente por la misión Rosetta, completa una rotación en aproximadamente 12 horas y tiene un tamaño similar. Los cálculos muestran que objetos de este tamaño deberían rotar entre 6 y 12 horas si se formaron en condiciones estándar. Pero 3I Atlas tarda 16 horas. Los datos del telescopio Gemini North revelaron que esta rotación no es errática. Es consistente, precisa. Medición tras medición, el periodo se mantiene exactamente en 16 horas con una variación de menos del 2%. El Dr. Alan Fitzsimmons de la Queen's University Belfast declaró que esta estabilidad rotacional sugiere que 3I Atlas no ha experimentado fragmentación reciente ni impactos significativos durante su viaje interestelar. Lo que sea que causó esta rotación específica sucedió hace mucho tiempo, pero los misterios no paran ahí. Cuando científicos analizaron la curva de luz, la forma en que el brillo de 3I Atlas cambia mientras rota, descubrieron algo inesperado. La variación de brillo es mínima, menos del 15% entre el punto más brillante y el más oscuro. Esto significa una cosa: 3I Atlas es casi esférico. Los cometas no son esféricos, son irregulares, con forma de patata, como resultado de colisiones, fusiones y erosión desigual. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, tenía una forma extremadamente alargada, posiblemente 10 veces más largo que ancho. Dossi Borisov, el segundo visitante, mostró características cometarias típicas con una forma irregular. Pero 3I Atlas es casi redondo. La probabilidad de que un cometa interestelar se forme naturalmente con esta esfericidad es inferior al 5%, según modelos de formación cometaria publicados en Nature Astronomy. Aquí está donde se pone extraño. La rotación de 16 horas, combinada con la forma casi esférica, sugiere que 3I Atlas pudo haber sido sometido a fuerzas de marea extremas antes de ser expulsado de su sistema estelar de origen.
Cuando un objeto pasa demasiado cerca de una estrella o planeta masivo, las fuerzas gravitacionales pueden estirarlo, comprimirlo y, en casos extremos, redondearlo. Pero para que esto suceda, 3I Atlas tuvo que pasar tan cerca de un objeto masivo que debería haberse desintegrado completamente. No se desintegró. El análisis espectroscópico del observatorio Keck mostró líneas de emisión de monóxido de carbono y cianógeno. Estos compuestos son volátiles, subliman fácilmente cuando se calientan. Si 3I Atlas pasó tan cerca de una estrella como para ser moldeado por fuerzas de marea, estos volátiles deberían haberse evaporado completamente. Pero están ahí. La composición química de 3I Atlas indica que se formó en una región fría de su sistema estelar original, probablemente más allá de la línea de hielo donde el agua y otros compuestos volátiles permanecen congelados. Esto es consistente con cometas de la nube de Oort en nuestro propio sistema solar. Entonces tenemos un objeto que aparentemente experimentó fuerzas de marea extremas, lo suficientemente fuertes como para darle forma esférica y una rotación de 16 horas, pero que de alguna manera conservó compuestos volátiles que deberían haber sido destruidos en ese proceso. Los números no tienen sentido. Y entonces algo imposible sucedió. A exactamente 2.4 unidades astronómicas del Sol, 3I Atlas comenzó a desgasificar. La coma, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa, apareció casi de la noche a la mañana. Las observaciones del telescopio espacial Hubble confirmaron que la desgasificación no fue gradual, fue repentina. La doctora Carina Vogel del Observatorio Europeo Austral señaló que esta activación súbita es inconsistente con calentamiento solar gradual. Cuando un cometa se acerca al Sol, la sublimación de hielo normalmente aumenta gradualmente a medida que la radiación solar se intensifica. Toma semanas, a veces meses, para que la actividad cometaria alcance su pico. 3I Atlas alcanzó máxima desgasificación en menos de 72 horas. Los modelos térmicos no pueden explicar esto. Simulaciones por computadora del calentamiento solar muestran que un objeto del tamaño de 3I Atlas, a 2.4 unidades astronómicas, debería tomar al menos 3 semanas para desarrollar una coma visible. Pero sucedió en 3 días. Aquí está el otro problema. La desgasificación no es uniforme. Las imágenes de alta resolución del Very Large Telescope mostraron que la emisión de gas proviene principalmente de 2 regiones específicas en la superficie de 3I Atlas. No de toda la superficie, como se esperaría de un cometa normal, sino de 2 puntos discretos separados por aproximadamente 90 grados de longitud. Esto sugiere que la composición de la superficie de 3I Atlas no es homogénea. Hay regiones con concentraciones mucho más altas de compuestos volátiles que otras. El Dr. Michel Bannister de la Universidad de Canterbury propuso que esto podría ser el resultado de estratificación durante la formación de 3I Atlas. Si el objeto se formó a partir de la acumulación de múltiples cuerpos más pequeños con diferentes composiciones químicas, podría explicar estas variaciones. Pero eso plantea otra pregunta. Si 3I Atlas es un cuerpo estratificado, formado por acumulación de fragmentos diversos, ¿por qué es casi esférico? La acumulación de fragmentos irregulares normalmente resulta en formas irregulares, no esferas, excepto si hubo un evento posterior que lo remodeló. Aquí es donde la rotación de 16 horas se vuelve crítica. Cuando científicos calcularon el momento angular de 3I Atlas, basándose en su rotación y forma, descubrieron que el valor es anormalmente bajo. Objetos que se forman por acumulación gradual de material normalmente tienen momentos angulares más altos debido a las colisiones que ocurren durante la formación. El momento angular bajo de 3I Atlas sugiere que perdió energía rotacional en algún punto de su historia. Hay 2 formas principales de que esto suceda. Primera, un impacto masivo que transfirió momento angular a fragmentos eyectados. Segunda, fuerzas de marea que disiparon energía rotacional a través de calentamiento interno. Un impacto masivo suficientemente grande para reducir significativamente el momento angular debería haber dejado evidencia visible. Cráteres, fracturas, variaciones de composición en el sitio de impacto. Observaciones detalladas de 3I Atlas no muestran ninguna de estas características. Eso deja las fuerzas de marea. Pero aquí está donde las cosas se ponen verdaderamente perturbadoras. Para que las fuerzas de marea sean lo suficientemente fuertes como para disipar la energía rotacional de 3I Atlas y darle su forma actual,
El objeto tuvo que haber pasado dentro del límite de Roche de un cuerpo masivo. El límite de Roche es la distancia a la cual las fuerzas de marea de un objeto grande supera la autogravedad de un objeto pequeño, causando que el objeto pequeño se desintegre. Tracy Atlas tuvo que acercarse al límite de destrucción total. Y sobrevivió. Los cálculos del Dr. Piotr Guzik del Instituto de Astronomía Jagiellonian muestran que para que un objeto del tamaño y composición de Tracy Atlas sobreviva a un encuentro tan cercano sin desintegrarse, su cohesión interna debe ser al menos 3 veces mayor que la de cometas típicos. Esto significa que Tracy Atlas no es solo hielo y polvo débilmente unidos. Tiene que tener una estructura interna significativamente más cohesiva, posiblemente un núcleo más denso, posiblemente materiales más resistentes en su composición. El análisis espectroscópico no detectó evidencia directa de materiales rocosos o metálicos en la superficie, pero eso no significa que no estén presentes en el interior. De hecho, la rotación estable de 16 horas es más consistente con un objeto que tiene distribución de masa heterogénea, un núcleo más denso rodeado de material más ligero, que con un cuerpo homogéneo de hielo y polvo. Los modelos sugieren que si Tracy Atlas tiene un núcleo que representa entre el 20 y el 30% de su masa total, con una densidad 2 a 3 veces mayor que el material circundante, podría explicar tanto la rotación observada como la cohesión necesaria para sobrevivir fuerzas de marea extremas. Pero esto levanta una pregunta fundamental. Si Tracy Atlas tiene un núcleo denso, ¿cómo se formó? Los cometas tradicionales se forman en las regiones externas frías de sistemas estelares, donde el hielo es abundante, pero los materiales rocosos y metálicos son relativamente escasos. Los núcleos densos son más característicos de asteroides que se forman en regiones más cercanas a las estrellas, donde las temperaturas son lo suficientemente altas para que los metales y rocas condensen antes que los hielos. Tracy Atlas muestra características de ambos. Composición volátil de un cometa formado en regiones frías. Estructura interna cohesiva de un asteroide formado en regiones calientes. El Dr. Daryl Seligman de la Universidad de Cornell propuso que Tracy Atlas podría ser un cometa que capturó un núcleo asteroidal durante su formación. Si el sistema estelar de origen de Tracy Atlas tuvo una fase de inestabilidad orbital que causó migraciones planetarias, asteroides de las regiones internas podrían haber sido dispersados hacia las regiones externas frías, donde los cometas se forman. Si un asteroide pequeño fue capturado por una acumulación de hielo y polvo, el resultado sería un objeto híbrido, núcleo rocoso o metálico rodeado de material cometario volátil. Esto explicaría la cohesión interna. Explicaría la supervivencia del encuentro cercano que causó las fuerzas de marea. Explicaría la rotación de 16 horas si el núcleo denso estabilizó la rotación del objeto después del encuentro. Pero hay otro detalle que no encaja. La aceleración no gravitacional. Cuando los cometas se acercan al Sol y comienzan a desgasificar, la expulsión de gas actúa como un pequeño motor de cohete, causando una aceleración adicional que no puede explicarse solo por la gravedad. Esto es normal. Todos los cometas activos lo experimentan. Pero la magnitud y dirección de la aceleración no gravitacional de Tracy Atlas son anómalas. Los datos orbitales del Minor Planet Center muestran que Tracy Atlas experimentó una aceleración no gravitacional aproximadamente 40% mayor que la predicha por modelos estándar de desgasificación cometaria, dada la cantidad de gas y polvo observados en su coma. La doctora Karen Mitch del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái declaró que esta aceleración excesiva sugiere que hay procesos adicionales contribuyendo al empuje. Posiblemente chorros de gas más focalizados de lo normal, posiblemente rotación diferencial en la superficie causando efectos de torque, posiblemente eyección de fragmentos. Las observaciones no muestran evidencia clara de ninguno de estos procesos, y entonces los científicos notaron algo más. La dirección de la aceleración no gravitacional no se alinea perfectamente con la dirección esperada basada en las fuentes de desgasificación observadas. Hay un desplazamiento angular de aproximadamente 15 grados. Esto sugiere que hay fuentes de desgasificación activas en partes de Tracy Atlas que no están orientadas directamente hacia nosotros y por lo tanto no son visibles desde la Tierra, o que la distribución de masa interna del objeto está causando efectos de torque que alteran la dirección del empuje. Ambas posibilidades son consistentes con un objeto que tiene estructura interna compleja y heterogénea. Aquí está donde todo se une.
La rotación de 16 horas, la forma casi esférica, la composición volátil, la cohesión interna alta, la desgasificación súbita, la aceleración no gravitacional anómala. Cada una de estas características por sí sola es inusual pero explicable. Juntas, pintan un retrato de un objeto con una historia extraordinariamente violenta y compleja. 3I Atlas. Probablemente se formó como un cometa híbrido con un núcleo denso en un sistema estelar que experimentó inestabilidad orbital severa. En algún punto, ese sistema se volvió dinámicamente inestable, quizás debido a la migración de planetas gigantes o perturbaciones de una estrella compañera. Durante esta fase caótica, 3I Atlas fue perturbado de su órbita estable y comenzó un viaje errático a través del sistema estelar. En este viaje, pasó peligrosamente cerca de un planeta masivo o tal vez de la propia estrella. Las fuerzas de marea de ese encuentro cercano deformaron 3I Atlas, dándole su forma casi esférica y reduciendo su momento angular a través de disipación de energía por calentamiento interno. El objeto debería haberse desintegrado, pero su núcleo denso proporcionó la cohesión estructural necesaria para mantenerlo unido. Finalmente, otra perturbación gravitacional, posiblemente del mismo objeto masivo o de otro, proporcionó el impulso final que expulsó 3I Atlas de su sistema estelar de origen a velocidades interestelares. Durante decenas de millones de años, tal vez cientos de millones, 3I Atlas viajó a través del vacío entre las estrellas. La radiación cósmica bombardeó su superficie. Ocasionalmente, impactos de polvo interestelar dejaron marcas microscópicas, pero en su mayor parte el objeto permaneció inalterado, congelado, inactivo, hasta que entró en nuestro sistema solar. Ahora, por primera vez en eones, 3I Atlas está siendo calentado por una estrella. Los compuestos volátiles congelados en su superficie y subsuelo comienzan a sublimar. La rotación de 16 horas, establecida por aquel encuentro violento hace tanto tiempo, continúa inalterada. Pero aquí está la parte que deberíamos considerar cuidadosamente. Si la historia de 3I Atlas es realmente tan violenta como los datos sugieren, entonces su sistema estelar de origen debe haber sido extraordinariamente caótico. Los sistemas estelares estables no producen objetos como este. Se necesita inestabilidad severa, perturbaciones masivas, encuentros cercanos con planetas gigantes o estrellas. Esto tiene implicaciones para nuestra comprensión de formación y evolución de sistemas planetarios. Actualmente, los astrónomos creen que la mayoría de los sistemas estelares pasan por una fase de inestabilidad temprana durante los primeros cientos de millones de años después de la formación. Durante esta fase, los planetas migran, las órbitas cambian, y muchos objetos pequeños son eyectados al espacio interestelar. Nuestro propio sistema solar probablemente experimentó esto. El modelo de NISA, una de las teorías más aceptadas sobre la evolución temprana del sistema solar, propone que los planetas gigantes migraron significativamente, causando un periodo de bombardeo intenso en los planetas interiores hace aproximadamente 4.000 millones de años. Si este escenario es común, entonces debería haber miles de millones de objetos como 3I Atlas vagando por la galaxia, reliquias de sistemas estelares que pasaron por fases violentas de reorganización. Pero hasta ahora, solo hemos detectado 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, 2I Borisov y ahora 3I Atlas. ¿Por qué tan pocos? Hay 2 posibilidades principales. Primera, los objetos interestelares son realmente raros, lo que significaría que las fases de inestabilidad extrema son menos comunes de lo que pensamos. Segunda, son abundantes pero simplemente difíciles de detectar. Los cálculos favorecen la segunda opción. Estimaciones basadas en las detecciones hasta ahora sugieren que hay aproximadamente entre 1 y 10 objetos interestelares del tamaño de 3I Atlas pasando a través del sistema solar interior en cualquier momento dado. La mayoría simplemente no son detectados porque son pequeños, oscuros y se mueven rápido. Y, a medida que los telescopios mejoran, especialmente con la llegada del observatorio Vera Rubin que comenzará operaciones completas en los próximos años, esperamos detectar muchos más visitantes interestelares. Cada uno contará una historia sobre su sistema estelar de origen. Cada uno proporcionará pistas sobre procesos de formación planetaria, composiciones químicas de regiones frías en otros sistemas estelares,
y la dinámica violenta que caracteriza la juventud de sistemas planetarios. 3I Atlas, con su rotación de 16 horas y su historia aparentemente violenta, es uno de los narradores más intrigantes que hemos encontrado. Pero no estamos diciendo que 3I Atlas es definitivamente un híbrido cometa-asteroide formado en un sistema caótico y expulsado por fuerzas de marea extremas. El consenso científico todavía está evaluando los datos, pero hemos llegado a un punto donde incluso los científicos más conservadores están reconociendo que este objeto desafía explicaciones simples. Y hay otro detalle que merece atención. El timing de la desgasificación de 3I Atlas coincide casi exactamente con su paso por el plano eclíptico del sistema solar. El plano eclíptico es el plano en el que la Tierra y la mayoría de los planetas orbitan el Sol. Es también donde la densidad de polvo interplanetario es más alta. Cuando 3I Atlas cruzó el plano eclíptico, pasó a través de regiones con mayor densidad de partículas de polvo. Colisiones con estas partículas, aunque microscópicas, podrían haber contribuido al calentamiento de la superficie y potencialmente desencadenado la desgasificación súbita. Esto es especulativo, pero es consistente con las observaciones. También plantea una posibilidad intrigante. Si objetos interestelares son realmente sensibles a la densidad de polvo del medio que atraviesan, entonces su comportamiento cometario podría activarse y desactivarse múltiples veces durante su paso por un sistema estelar, dependiendo de qué regiones crucen. Esto significaría que algunos objetos interestelares que pasan desapercibidos porque están inactivos en el momento de su paso más cercano al Sol, podrían haber sido visibles si los hubiéramos observado en diferentes puntos de su trayectoria. Estamos perdiendo visitantes interestelares porque solo los vemos durante ventanas temporales limitadas. Y aquí está lo que realmente importa. 3I Atlas está saliendo del sistema solar ahora mismo. Cada día que pasa, se aleja más del Sol y de nuestros telescopios. Su desgasificación ya está disminuyendo. En cuestión de meses, será demasiado débil para observaciones detalladas. Tenemos una ventana limitada para estudiar este objeto y extraer toda la información posible sobre su composición, estructura interna y origen. Después de eso, 3I Atlas volverá al espacio interestelar. Viajará durante millones de años más, hasta que tal vez, eventualmente, entre en otro sistema estelar donde otras civilizaciones, si existen, podrían detectarlo y preguntarse sobre su historia. O tal vez simplemente continuará vagando por el espacio indefinidamente, un testigo silencioso de la violencia que caracterizó los primeros días de su sistema estelar natal. Esa rotación de 16 horas continuará, precisa, constante, un reloj cósmico establecido por un encuentro violento hace eones, contando el tiempo mientras el universo evoluciona a su alrededor. La lección de 3I Atlas no es solo sobre este objeto específico, es sobre lo que nos dice de la naturaleza caótica y violenta de formación de sistemas planetarios. Es sobre la abundancia de objetos interestelares que atraviesan la galaxia llevando historias de sistemas estelares distantes. Es sobre nuestra capacidad creciente para detectar y estudiar estos mensajeros cósmicos. Y es un recordatorio de que cada punto de luz en el cielo nocturno, cada objeto que cruzamos en nuestras observaciones, tiene una historia. Esa historia está escrita en su rotación, su composición, su trayectoria. Solo necesitamos aprender a leerla. Si te fascinó esta revelación sobre lo que una rotación de 16 horas puede decirnos sobre la historia violenta de un visitante interestelar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo un seguimiento de 3I Atlas en tiempo real, y no querrás perderte lo que descubrimos en las próximas semanas antes de que desaparezca para siempre en el espacio profundo. Deja un comentario con tu teoría. ¿Crees que objetos como 3I Atlas son comunes en la galaxia o somos afortunados de haber detectado algo excepcional? Y comparte este video con cualquiera que alguna vez se haya preguntado qué secretos llevan los objetos que vienen de otros sistemas estelares. Después de esto, nunca más volverán a mirar el espacio de la misma manera.